Vamos a prestar mucha atención porque casualmente la palabra de hoy se trata de eso, de escuchar y de la importancia de escuchar. Esto aplica para muchas cosas, todo. De hecho, de eso se trata, de escuchar para poder obedecer. Eso fue una de las primeras cosas que dijo el pueblo de Israel. Eso es Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Tenían que escuchar. Y una de las cosas que le dijo el pueblo a Moisés, cuando le dijo, no, vaya usted, o sea, ya nosotros no volvemos a pasar por esa. Y entonces le dice, vaya usted y lo que a usted le digan y lo que usted traiga, nosotros escucharemos y conforme a lo que usted diga, hacemos. Entonces, escuchamos y después hacemos. Para eso, entonces, vamos a recordar esa parte. Casualmente, hoy, la porción de la Torah del Antiguo Testamento que correspondería a este sábado se llama Vayera. Eso es Éxodo 6:2. Vamos a ir un momentico a Éxodo 6:2. Dice, y le dijo también Dios a Moisés, yo soy el Eterno que me aparecía a Abraham, Isaac y Jacob, como Dios omnipotente, aunque no me hice conocer con mi nombre. Hice un pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra donde habitaron. Y al oír el gemido de los hijos de Israel, oprimidos por los egipcios, me acordé de ellos. 6. Por lo tanto, diles a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, os libraré de los trabajos forzados de Egipto, os salvaré de la servidumbre con brazo tendido y con grandes castigos a los culpables. Yo os consideraré pueblo mío, seré vuestro Dios y sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios, al redimiros de los trabajos forzados en Egipto. Y os llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo, el Eterno. Así les habló Moisés a los hijos de Israel. Lo que Dios le dijo, que fue lo que acabamos de leer, así les dijo Moisés. Pero miren lo que sucede. Y así les habló Moisés a los hijos de Israel, pero no le escucharon por impaciencia y por la dureza de su servidumbre. ¿Por qué fue lo que no escucharon? Por la impaciencia y por la dureza de su servidumbre, es decir, por la condición en la que se encontraban y por el estado mental y del trabajo que tenían, no escucharon lo que dijo Moisés. Entonces, lo que dijo Moisés, que básicamente fue que Dios le mandó a decir al pueblo, los voy a liberar, les, yo me presenté a sus padres como el Dios omnipotente, pero no me conocían de mi nombre. Ahora yo voy a ir, los voy a sacar de Egipto, los voy a liberar de esclavitud, y con eso van a saber que yo soy Dios, el Dios de ustedes, y ustedes van a ser mi pueblo. Era una gran promesa y Dios mismo les dice, por causa del gemido de ustedes, por causa de la queja de ustedes que yo escuché, voy a liberarlos y los voy a sacar de allá. Pues qué gran promesa, ¿no? Pero el pueblo no escuchó por el estado mental en el que estaban y por la carga que estaban llevando. Como la servidumbre en ellos era tan pesada, no escucharon las palabras de libertad que les estaban dando. Es decir, por fijarse un poco en su alrededor, en lo que ocurría, y por ya, digámoslo, fortalezas mentales que tenían en su cabeza, no pudieron atender a las palabras que Dios les estaba dando de libertad. Finalmente Dios sí lo sacó, pero Moisés tuvo que pelear mucho con el pueblo de Israel. Varias veces tuvo que decirles, y hay que ver a Moisés a cada rato diciéndole a Dios, es que ellos no me escuchan, y si el pueblo no me escucha ahora, Faraón me va a escuchar. Y varias veces es que ellos no me escuchan, ¿qué hago? Por la condición en la que estaban. Era tan pesada la carga que llevaban que no pudieron escuchar la libertad que se les estaba anunciando. Vamos a ir a otras partes porque el que después vendría a redimir a la humanidad, Jesucristo, carne y hueso en medio de nosotros,
también decía cosas que implicaban eso, que la gente no escuchara por la condición que tenía. Obviamente eso ya estaba profetizado también y lo vamos a ver, pero vamos a ver cómo él es muy insistente con esto de, escuchen, vamos a ir entonces a diferentes puntos y para eso vamos solo a analizar algo que por lo menos a mí me impactó bastante. Vamos a ir primero a la parábola del sembrador en Mateo 13. Dice el 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en predegales, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Este, el último, el 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga, es, ustedes que tienen oídos, pues utilícenlos y escuchen bien lo que les estoy diciendo. Si usted tiene oídos, úselos, pero no solo para que escuche lo que está a su alrededor, sino para que usted preste atención. Deuteronomio 6:4 que dice, escucha Israel, el Señor, tu Dios, el Señor uno es. Ese escucha es del verbo en hebreo shma, que es escuchar, pero es una escucha atenta, es una escucha para obedecer, es una escucha para prestar atención, ¿sí? No es solamente escuchar. Entonces, acá él les dice, el que tiene oídos para oír, oiga, y lo dijo varias veces. Se los dijo sobre todo cuando les contaba parábolas, ¿sí? Pero vamos a seguir leyendo el 10 para que veamos lo que dice ahí. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Esa ceguera y esa sordera que profetizaba Isaías era para que no todos pudieran escuchar y todos recibieran conforme a sus obras, porque él constantemente peleaba con los escribas y fariseos. No todos, ¿sí? Eso tengo que aclararlo. No todos, porque tenemos muchos conversos, ¿sí? José de Arimatea, Nicodemo, por ejemplo, fariseos convertidos, y eso en lo que nos relata la Biblia, porque también hay otra cantidad de... Las cartas a los hebreos son precisamente para la mayoría de los judíos que había escuchado y que se habían convertido y otros que estaban indecisos, ¿sí? Pero para la mayoría de ellos, Jesús decía, ustedes que no dejan entrar y aparte de eso, cuando hacen discípulos, los hacen doblemente hijos del infierno. Eso en la versión de la Reina Valera.
Entonces él no todo lo dejaba claro. Lo mismo que él decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Y a muchos, inclusive a muchos de sus discípulos les costó entender eso, tanto que uno de ellos pregunta, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Y le digo, pero ¿cómo así? Llevo todo este tiempo diciéndoles que si me vieron a mí, ya lo vieron a Él, y usted todavía me dice que le deje ver al Padre. El propósito de todas estas parábolas era ocultarlo, para que solamente los que tenían que entender entendieran. Solamente los que el Padre les daba el entendimiento, les abría los ojos y los oídos para escuchar y para ver lo que tenían enfrente, recibieran la salvación, la sanidad de la que habla Isaías. Pero entonces vamos a ver, porque él les dice muchas veces eso de el que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a ver otro pedazo porque podemos confundir algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ir a Lucas 6:38. De hecho, vamos a leerlo desde el 37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y luego dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Pero acá vamos a ver que hay una cosa que repite también en otro lado que ya vamos para allá. Y les decía esto, no juzguéis y no seréis juzgados. Dad y se os dará medida buena, apretada y remecida, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ah, aquí en la Reina Valera lo titulan como el juzgar a los demás. Y aparentemente nos está hablando de eso y es aplicable a esa situación. Pero ahora quiero, eso también lo van a encontrar en Mateo 7, por si lo quieren leer allá también. Pero vamos a ver otra aplicación que pasa aquí, que es en Lucas 8:16. Pasen la página y se van a dar cuenta en el 8:16 que acá nos repite lo mismo, pero no es enteramente aplicable a lo que nos estaba hablando atrás. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. 18. Y presten atención ahí. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Esto ya nos lo dijo anteriormente, lo acabamos de leer también, pero esto aplica de una manera distinta. Empezando que el contexto es distinto al que vimos antes. El que vimos antes está diciéndonos de no juzgar a los demás aparentemente, y es una de sus aplicaciones, pero aquí vemos un contexto distinto, que dice nadie que enciende una luz la cubre con una vasija y que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, que no haya de ser dado a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Esto tiene otro contexto, pero vamos a Marcos 8:16 para que miremos las cosas que nos puede ayudar Marcos a entender con ese mismo pedazo. Marcos 8:16. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Quiero ponerlos en contexto que es el versículo anterior. Iban en la barca y les dice, cuídense de la levadura de los fariseos.
Y ellos empezaron a pensar que les estaba diciendo era porque no habían traído pan. Y entendiéndolo Jesús en el 17 les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Entonces, estamos viendo que él repite todo el tiempo cosas, inclusive hace cosas que ellos no logran entender. Les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos dicen, es porque no trajimos de comer. Luego les dice, ¿cómo así? Es decir, ¿todavía no entienden las cosas de las que les hablo? ¿Cómo es que me vieron hacer milagros? O sea, de 5 panes alimentamos a 5.000 y todavía recogieron sobras. De 4.000 recogieron 7 canastas. ¿Cómo es que todavía no entienden que eso no es lo que estoy hablando? Que no estoy viendo cómo es que no hay comida. ¿No se dan cuenta que saco comida de la nada? ¿Cómo es que no entienden eso? El tema es prestar atención, aunque claramente también depende de que Dios nos revele las cosas. Pero para eso hay que estar dispuestos. Eso significa estar atentos al escuchar. De estas cosas hay que mantengan esas citas presentes, ¿sí? La parábola del sembrador cuando les dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando leemos a Lucas 8:16, cuando leemos a Marcos 8:16, cuando leemos a Lucas 6:38, que ya son las cosas que vimos anteriormente. Pero de todas estas citas, voy a agregar otra que está un par de páginas atrás en Marcos 4:24, porque este es de donde vamos a explicar todo el tema del oír, pues complementándolo con las citas anteriores que son ejemplos. 24 dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Este tema del oír aplica, como habíamos empezado esta prédica, con el prestar atención, con el estar muy dispuesto y sobre todo que esto aplica a muchos ámbitos de la vida. Varias de las otras versiones que seguramente nos han estado acompañando mientras leemos, Palabra de Dios para Todos dice que al que se les daba a entender, aún se le añadirá más entender, pero el que no, aún se le quitará lo que crea que entiende. Y les dice, cuidado con lo que escuchan o presten atención a lo que escuchan. Pero eso es tanto para las situaciones positivas, entre comillas, como las negativas, que estamos escogiendo prestarle atención a lo que escuchamos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, realmente estamos prestando atención, estamos escuchando para poder obedecer, estamos escuchando para que nos sea revelado y poder obedecer, porque con el entendimiento viene la aplicación. Yo les había comentado mucho tiempo atrás que cuando dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, esa palabra conocimiento en hebreo es da'at, pero ese da'at es un conocimiento personal, vivencial, es decir, la persona vive lo que acaba de conocer, lo que entendió, lo vive, lo aplica. Sería impreciso que les dé la cita de quién lo dijo, pero por ahí hay una frase que dice que la gente solo tiene información, solo se vuelve conocimiento cuando esa información es aplicada. De resto, la gente solo sabe cosas, solo memoriza cosas. Solo lo que sabemos, que esa información se vuelve conocimiento
cuando la podemos aplicar a nuestra vida y entonces muchas veces viene el entendimiento total de esas cosas. Para eso hay que prestar atención a lo que escuchamos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, prestemos atención. Y no solamente eso, sino también cuando la leamos, porque el leerla nos va a evitar que alguien más nos induzca a ideas erradas. Ah, y no solamente eso, sino a interpretaciones de, sí, bueno, en general a ideas erradas. Y el escuchar lo que está diciendo con discernimiento nos va a poder evitar muchos problemas. Escuchemos las cosas con discernimiento y si queremos más discernimiento tenemos que leer esto con mucho rigor, leer la palabra con mucho rigor, porque es muy fácil como alguien puede malinterpretar esto y pedirle a Dios el entendimiento para poder saber qué es lo que está diciendo, porque muchas veces solo estamos leyendo por leer, como leemos el periódico o como leemos muchas cosas, pero no es sino hasta que prestamos atención a los detalles, al contexto y a muchas cosas que nos empezamos a hacer las preguntas correctas. Prestemos mucha atención a los detalles. Escuchemos con mucha atención lo que se nos dice y también sepamos qué es lo que escuchamos, a qué prestamos nuestros oídos, a qué prestamos nuestra atención. Generalmente nosotros no somos seres que sean moderados. Si algo nos gusta, queremos eso en grandes cantidades. Y el problema es que todo exceso literalmente es malo. Uno dice, bueno, las vitaminas son muy buenas. ¿Qué pasa si yo me lleno de vitaminas? Eso empieza a corroer y empieza a hacer daño. ¿Y qué pasa si me voy al otro extremo? Entonces es una avitaminosis, ya me hace falta para poder vivir. Lo mismo con todas las cosas, pero hay que saber discernir, escuchar, prestar atención para obedecer. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a modo de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces esas cosas reveladas también hay que pedirle a Dios que lo haga y estar muy atento para poder estar presente en el momento en el que Él nos revela esas cosas. Hay que prestar mucha atención. La atención a la palabra es la que de verdad nos va a mantener eh, sujetos a Dios durante momentos complicados. Este es un año en el que probablemente podamos ver muchas cosas, tanto buenas como aparentemente malas, y por eso necesitamos prestar atención a todas las instrucciones que Dios nos da. Casualmente este año hay una cosa que sucede cada 7 años, que no solamente es el año en hebreo que se llama Shemitah, o el año de, ¿cómo se llama esto? De jubileo, que sucede cada 7 años. El año pasado fue un año de jubileo. Hay un mandamiento en la Torá, que eso está en Deuteronomio 31:10. Vamos a ir un momentico ahí. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar en el que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El 12 dice, harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan
a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Este año se llama año de Jaquel. Sí, no es que el nombre, no es que un año tenga nombres, sino que a este año se le dice Jaquel, porque corresponde a un año en el que se hace esta lectura de este mandato que está dando Moisés ahí, que cada 7 años, a final del año, en la fiesta de tabernáculos, se hace una pequeña conmemoración leyendo toda esta ley. Y durante todo el año siguiente se repasa toda esta ley, aparte de la lectura habitual que siempre existe. Esto con razón de para que oigan y aprendan. Y para los que no sepan, que lo escuchen y lo aprendan, que lo oigan y lo aprendan. Dios frecuentemente les está pidiendo a todo el pueblo de Israel repasen esta ley una y otra vez. Cada 7 años la leen toda en presencia de todo el pueblo. Y fuera de eso, pues está la lectura durante todo el año y es prestar atención para que cuando podamos entender, para que cuando Dios nos permita entender lo que hay, podamos cumplirlo a cabalidad. Esto es escuchar para obedecer. Si no, entonces vamos a analizar cuál de las 4 semillas en la parábola del sembrador es la que tenemos nosotros. Si recuerdan bien la palabra del sembrador, al principio nadie lo entiende, inclusive los propios apóstoles les dice, bueno, ahora sí que estamos usted y yo solos, me cuenta qué fue lo que dijo, porque yo no entendí. Vamos a verlo en Mateo 13, a ver qué es esto de la parábola del sembrador. Vamos a tomarlo desde el 10, 13:10, pues ya leímos la parábola. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de esa palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Está claro, ¿no? Miremos en qué categoría estamos y en cuál quisiéramos estar, porque ah, no queremos ser de los que oyen pesadamente y entonces viene el malo y nos quita lo que fue sembrado y ya se nos olvida. Tampoco quisiéramos ser de las personas que oyen y como no tienen la firmeza, como no tienen raíz, entonces tan pronto vienen los problemas, sueltan las cosas.
tampoco queremos ser de los que reciben las cosas con alegría, pero el afán de las cosas que tenemos en nuestras vidas nos hace soltar lo que recibimos. Para eso es lo que vuelvo y digo acá. Vamos a repasarlo. 23, más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El primer paso es que escuchemos lo que se nos está hablando, lo discernamos, podamos ser capaces de desglosarlo para entenderlo y continuadamente estarlo aplicando para poder dar fruto. Si no, somos cualquiera de las otras 3 semillas que se perdieron. Es tan simple como eso. Prestar atención cuando se nos hable de la palabra de Dios, cuando nosotros mismos la leamos. Hay que ver por qué está hecha la ley y por qué está hecha la palabra de Dios. Deuteronomio 17. El 17, y vamos a verlo desde el 18. El contexto del 17:14, el contexto del versículo que vamos a empezar a leer, es el mandato que había para los reyes. Fíjense una cosa, y esto es a lo que les digo, que hay que prestar mucha atención. Esto es en época de Moisés, estamos leyendo Deuteronomio. No iba a haber rey sobre Israel sino hasta la época de Saúl, mucho tiempo después, porque pues tendrían que llegar a la tierra, tomarla, asentarse, crecer, y enseguida de eso sí iban a empezar a pedir un rey. Es más, tenemos el caso, hasta si lo ponemos con este contexto, la sorpresa que tiene Samuel al ver que el pueblo está pidiendo rey, desconociendo realmente cómo era Samuel, fuera de lo que podemos leer ahí. Y lo que se pudo haber preguntado y lo que sabía o no sabía, yo me hago una pregunta. ¿Samuel realmente prestaba mucha atención a las cosas? ¿Por qué Samuel se sorprende y dice, esta gente está pidiendo rey? Tanto que Dios le tiene que decir, pero tranquilo que el problema no es con usted, el problema es conmigo, porque es que el rey soy yo. Usted solo es el mensajero. ¿Por qué Samuel se sorprende? ¿Y por qué cree que el problema es con él? ¿Por qué se siente aludido Samuel? Si él hubiese tal vez leído, y vuelvo y digo, no quiero acusar a Samuel, que no está aquí, donde estuviera aquí, solamente haciéndome la pregunta, si Samuel prestaba atención a estas escrituras, que ya él las tenía disponibles, ¿por qué no se daba cuenta de que Moisés ya había dicho que en algún momento Israel iba a querer rey? Y es más, ¿qué iban a hacer con ese rey? Los mandatos y normas para ese rey. Ese es el contexto del 17:14, que les dice, no van a tener esto, ni aquello, ni esto otro. Cosas que Salomón, el más sabio sobre la tierra, las hizo todas, todas las que no había que hacer. Los sabios de Israel en muchas de su literatura califican al rey Salomón como el peor rey que tuvo Israel, como el peor de los reyes que tuvo Israel. Entonces, por eso hay que prestar mucha atención, ¿no? Y a pesar de que David le dijo, no se aparte, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, haga todo lo que Dios le mande. Sabemos que David habló con Salomón y le dio todas esas instrucciones, ¿cierto? Pues las rompió todas, casi, o sea, tan que, eh, no sé, la transgresión fue tan evidente que pareciera que fuera a propósito, porque vamos a leerlo desde el 14, pues, 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí. Ahí está la sorpresa de Samuel. ¿Cómo así que esta gente quiere rey? Como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano.
Primera norma para un rey, tenía que ser del pueblo, no podía ser extranjero. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Qué hizo Salomón? Era el rey que más caballos tuvo y acaparó, y todos eran caballos egipcios. Por lo tanto, él sacaba y tenía que ir hasta Egipto a traer caballos. Dos mandatos, no tenga muchos caballos y no se devuelva para Egipto. Las dos en una sola la hizo. ¿Para dónde vamos? A traer caballos de Egipto. O sea, es que parece adrede. Ah, no volváis nunca por este camino. 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Todas juntas, todas juntas, el rey que más riquezas tuvo en excesos. Y mujeres, se le cuentan unas 1000, unas 300 esposas y otras 700 concubinas o algo por el estilo. Ah, ¿por qué? Y dice que esas mujeres lo alejaron de Dios y él terminó haciendo altares en montañas y lugares altos a otros dioses. Y era el sujeto más sabio sobre la tierra. Es más, se le puede ver indicios de cierta arrogancia que empezaba a crecer en él cuando podemos leer en Eclesiastés, y no estoy diciendo que Eclesiastés sea malo, sino que podemos ver lo que iba creciendo dentro de él, cuando él dice, me di a probar todas las cosas que había sobre la tierra, y no le negué nada a mis ojos, ni a nada, se dio a probar todo, para descubrir que después todo era vanidad. Pero él lo tuvo que vivir para que nos lo explicara a nosotros, pero ya se van dando cuenta. Y dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro. Y esto es a lo que veníamos, por lo que veníamos a esta cita bíblica. Y es por qué tenemos esta palabra y para qué sirve. 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Prestar atención, y este es el propósito de esta ley, de toda la palabra, no solo Antiguo Testamento, sino del Nuevo, que es una explicación. Es para que no se aparte nuestro corazón de Dios y para que no nos enaltezcamos sobre los demás, para que sepamos reconocer nuestros lugares y nuestras funciones y nuestro servicio a Dios. Para eso sirve esto. Y les voy a dar una herramienta que a mí me ha servido muchísimo, mucho, para empezar a ver detalles que no estaban o que antes no eran visibles para mí. Es una herramienta para el entendimiento, por así ponerlo. Dice Pablo que le, todo lo que estaba escrito era sombra. Esa es la herramienta. De la mitad de nuestra Biblia para atrás, Antiguo Testamento, todo lo que está escrito es una profecía. Y todo lo que está ahí está como algo que se llama tipo. Tipo tiene su origen en el griego y es un ejemplo. Todo lo que está aquí atrás es una profecía de todo lo que viene aquí delante. Absolutamente todo. Y no solamente es una profecía, es una dramatización de todas las cosas. Él dijo, bueno, vamos a hacer una obra de teatro desde el principio del mundo hasta el final del mundo y ustedes van a ser los actores. Pero vamos a hacer esta obra como una enorme parábola. Vamos a hacer de esto una enorme parábola. Todo el Antiguo Testamento es una parábola gigantesca. Todo.
solo que la organizaron con personajes de carne y hueso a que hicieran la dramatización de una parábola gigantesca de los tiempos que estamos viendo ahora. Y aquí es donde se me viene una cita bíblica, Eclesiastés 3:15. ¿Quieren leerlo conmigo? Si no quieren, pues no lo lean entonces. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Lo que vieron las vidas de todas estas personas eran ejemplos en vivo y en directo, una obra de teatro muy bien elaborada, una parábola gigantesca de lo que es esto.